Buenas tardes, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a continuar con los estudios, la serie de estudios que tenemos parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar con el estudio número 15. El estudio número 16. Es el estudio que vamos a empezar hoy. Y vamos a darle la lectura para ir avanzando. En Mateo capítulo 20, versículo 20. Ahí vamos a dar inicio al estudio número 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí vemos cómo la madre, ¿verdad? No fueron los apóstoles, fue la madre de dos de ellos. Eran los dos hijos de Zebedeo. Dice que se postró ante Jesús y le pidió que les concediera, que ordenara, dice en el verso 21, que ordenara que en su reino se sentaran sus dos hijos, el uno a su derecha y el otro a la izquierda. O sea, la madre siempre pues tratando, ¿no?, de que sus hijos estuvieran bien, mejor y siempre adelante. Y aquí le estaba pidiendo a Jesús que ordenara que cuando Jesús se sentara en su reino, que uno estuviera a su derecha y otro a su izquierda. Y pues eso no es así, allá no es como aquí, ¿verdad?, que hay favoritismo, hay nepotismo, como le dicen. No. Entonces Jesús le dijo: no sabes lo que pides. Y luego les preguntó Jesús a los dos: ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? O sea, ¿pueden ustedes hacerlo? Y ellos le dijeron: podemos. O sea, los dos hijos de Zebedeo le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso van a beber, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el que se sienten a mi diestra y a mi izquierda, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío el darlo, dice, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesús dijo: yo no voy a escoger para ponerlos allá, sino aquellos que fueron preparados para mí, que mi Padre los preparó para que fueran ellos los que se sentaran ahí. Y dice que cuando los otros 10 oyeron lo que dijo lo que dijeron ellos, entonces pues se molestaron, ¿verdad?
se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ustedes saben, dice, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. O sea, los que están arriba, quieren estar bien hasta arriba, son los que dominan todo y tienen la potestad, dice. Mas entre ustedes no será así. O sea, entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. O sea, si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser servidores de los unos de los otros. Ese es el que va a ser grande, el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. O sea, el que quiera ser primero entre los 12, dice, tiene que ser el siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí él se puso de ejemplo. Dice, como yo, siendo el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para servir. Así ustedes quieren ser grandes, tienen que ser siervos de los otros para servir. Y a eso vino Jesús, dice, para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Y así nosotros debemos de dar la vida en rescate por muchos. Ahora, ¿cómo es que nosotros los pastores en este tiempo, los que Dios nos ha llamado a pastorear, a evangelizar, evangelistas, cómo es que nosotros damos la vida por muchos? Bueno, cuando tú dejas todo lo que tienes que dejar, tu familia y todo, y te vas a andar predicando, tu tiempo lo usas para glorificar a Dios, para llevar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, para llevar el evangelio, que es el poder de Dios para salvación al que cree. ¿Cómo se van a salvar si no hay quien les predique? ¿Y cómo se van a salvar si les predican doctrina de demonios o doctrina de hombres y no la palabra de Dios, no el evangelio de Cristo? Entonces, eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que todos aquellos que fuimos llamados, tenemos que servir. Seguimos, otro punto, verso 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen. Les reprendió, para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aquí vemos cómo Jesús siempre sanaba a los enfermos, a todos aquellos que confiaban en Él, que creían en Él. Y aunque los apóstoles, ¿verdad? Aquí dice que le reprendieron a los ciegos para que se callaran. Y Jesús los sanó, ¿verdad? Porque dice que la gente les reprendió para que callasen, que no estuvieran gritándole. Y la gente dice que, pero ellos clamaban más, diciéndole a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, como clamaron más fuerte, Jesús los oyó y se detuvo y los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Jesús les preguntó: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, no tan solo los sanó, sino los ganó para el reino, y le siguieron. Y eso pasa cuando andamos predicando el evangelio,
Simplemente el nacer de nuevo del Espíritu es un milagro grandísimo. Es más que te sanaran los ojos, porque al sanar los ojos, bueno, pues ya eras sano, ya podías mirar y todo. Pero cuando naces del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a ti, entonces es cuando tú ya eres esa nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo de ahí para adelante. Entonces es el milagro más grande de tu vida, si es que ya has nacido de nuevo. Y aquí recordemos, este hombre dice que los sanó. ¿Y qué hicieron ellos? Le siguieron. Y yo creo que cuando les predicó el evangelio de que era necesario que lo recibieran, pues lo recibieron, ¿verdad? No nada más recibieron el regalo del milagro de los ojos, ¿no? Sino que le siguieron. Ya después vino el Espíritu Santo y pues también creo yo que también recibieron el Espíritu Santo para poder ser salvos, porque no creo que hayan sido tan tontos como para, después de tener el milagro, y volverse otra vez a andar allá en el mundo, porque dice que le siguieron. Y hoy en día hay muchos que según se convierten a Cristo, van a un templo y allá predican y ya luego hacen llamamiento a la gente nueva según que quien quiere recibir a Cristo. Para que te conviertas a Cristo, tú tienes que meditar en la palabra, tiene que haber quien te exponga la palabra, que la entiendas, así como Felipe le expuso la palabra al etíope, no cualquiera, porque si tú te pones a leer la Biblia vas a recibir conocimiento, pero necesitas entender completamente cuál es el plan de Dios para la salvación. Entonces es importante, yo creo, como digo, que estos lo recibieron, ¿verdad? Y hay muchos, como digo, hoy en día que según se convierten, pero salen de ahí y vuelven al mundo, vuelven a ir allá los 8 días, a las 3 semanas, otra vez al templo, y así. Pero esos no recibieron a Cristo verdaderamente en su corazón, no recibieron al Espíritu de Cristo, porque cuando reciben el Espíritu de Cristo, entonces es cuando venimos a ser esas nuevas criaturas, y las cosas viejas pasan, todo viene a ser hecho nuevo. Bueno, vamos a continuar, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita y luego los reenviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti montado, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Cuando entró a Jerusalén lo seguía mucha gente, y cuando entró se sorprendió la gente y se preguntaba: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí la misma gente preguntaban unos y la misma gente contestaba:
este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. O sea, lo tenían como profeta. Bueno, lo que vemos aquí es como esa profecía que anunciaba de que la hija de Sión, a la hija de Sión se le anunciaba: he aquí tu rey viene a ti manso. Los judíos esperaban un rey que viniera no manso, que viniera agresivo, que viniera con su caballo pura sangre, blanco, porque era el color de los caballos que usaban los reyes, y siempre al frente y su ejército atrás. Entonces los judíos, cuando ven a Jesús venir en un burrito, cuando lo miran con sandalias, el calzado que tenía, y humilde, pues para ellos era una vergüenza, se avergonzaban, y por eso no lo quisieron reconocer, aunque por los milagros que hacía, como le dijo Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces los judíos les dio vergüenza recibirlo como su rey, porque ellos esperaban un rey que llegara y acabara con el imperio romano, con los reyes romanos que había, Herodes. Entonces cuando lo miran allí, pues no lo aceptaron. Entonces eso es lo que nos enseña esta escritura. Verso 12: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y esto no se ha acabado. Todavía muchos hijos del diablo han hecho la casa de Dios cueva de ladrones. Según están ahí y salen: hermanos, vamos a tener talento, y hermanos, vamos a hacer retiro, vamos a tener retiros, y todo lo que hacen es para sacar dinero. Esos retiros que hacen en hoteles allá, ellos contratan los hoteles para que les den un buen precio y les dan descuento, y a ellos les cobran a la pareja retiro matrimonial. Y yo tengo 33 años de cristiano, he visto tantas cosas, como saquean a la iglesia, bueno, no a la iglesia, a los que quieren ser parte de la iglesia y están en camino equivocado, porque cuando ya son miembros de la iglesia de Cristo, no los engañan. ¿Por qué? Porque la unción misma, como dice allá, vamos a leerlo aquí en Juan, en la carta primera de Juan, dice, primera de Juan, dice, primera de Juan 2:26, perdón, dice, aquí está: les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseñará todas las cosas
y es verdadera y no es mentira. Según ella los ha enseñado, permanezcan en él. Aquí Juan estaba diciendo que estaba mandando esta carta, y esta carta va dirigida a todos los cristianos, todos los que creían en Cristo. Dice Juan, les he escrito esto sobre los que los engañan. Y hoy en día es lo mismo, todavía hay muchos, todas las religiones engañan. Y luego dice, pero la unción que ustedes recibieron de él, la unción, o sea, el Espíritu Santo, permanece en ustedes. La unción permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera. O sea que el verdadero cristiano no lo engañan, porque la unción le enseña las cosas. Es lo que nos está diciendo Juan ahí en esa escritura. Y aquí Mateo estaba diciendo esto, ¿verdad? Que dice que cuando llegaron entró Jesús al templo, y cuando entró dice que lo miró lleno de mucha gente, y que cambistas, personas que cambiaban dinero, que tenían palomas para vender, la habían hecho de negocio. Y Jesús les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso, como les decía yo, eso hacen todas las religiones, hacen puro negocio, y según piden el diezmo, nomás nos llega, no les reprenden el pecado para que no se les vaya la gente, y estén sacándole sus diezmos. Y esos diezmos, como les he dicho, es para que se siga predicando el evangelio, para que el pastor, si es que Dios lo llamó, para que él viva de ahí, no para que se enriquezca de ahí como muchos lo hacen. Es para que tenga para suplir sus necesidades, nada más. Y Dios es generoso, Dios nos bendice grandemente. Allá en Mateo 24 lo dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es lo que nos dice a ver, vamos a verlo, a leerlo para que quede claro. En Mateo 25, 21, Mateo 25, 21 y 25, 23. Aquí está, dice, en versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y luego acá otro dice, en el 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí nos enseña que cuando nosotros somos fieles al Señor, Él nos bendice grandemente. Y eso se los digo porque yo lo vivo, lo he vivido con mi familia. Entonces, es lo que le estaba diciendo Jesús aquí, que ellos la habían hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo,
y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. O sea, aquí ellos le reprocharon a Jesús porque permitía que le dijeran esas palabras de adoración. Hosana al hijo de David. Entonces estos fariseos, ¿verdad? Siempre estaban constante echándole en cara a Jesús por lo que hacía. Seguimos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que si tuvieren fe y no dudaren, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeren, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Aquí nos está enseñando el Señor la importancia que es caminar por fe, tener esa fe. Cómo nos enseña que esta parábola de la higuera, dice, estéril, era tiempo de que ya tenía que tener fruto. Dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y era tiempo de que tenía que tener fruto. Y no tenía, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. O sea, ¿qué es lo que nos enseña esto? ¿Qué es lo que nos enseña? Esa higuera tenía que llevar fruto y no estaba llevando fruto, y era tiempo de dar fruto. Entonces, cuando Jesús la mira y no encuentra fruto, ¿qué le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó con ella? Al instante dice que se secó esa higuera. Al instante se secó la higuera que no tenía fruto. Entonces, qué importante es que estemos llevando fruto. Porque miren aquí lo que dice el Señor. Dice en Juan capítulo 15 verso 5, miren lo que pasa cuando no se lleva fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Pámpanos son ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que el verdadero cristiano es el que tiene a Cristo morando en él, que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y ese verdadero cristiano siempre va a llevar fruto. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, siempre vamos a dar fruto. Siempre vamos a ser de bendición para la gente, motivarla a que sigan buscando de Dios. Y luego miren lo que termina diciendo. ¿Por qué los traje a este pasaje? Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arde.
aquí en el verso 4, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, como la rama no puede llevar fruto si no permanece en el tronco, dice, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? En el verso 2, miren lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar el Padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros vamos a llevar fruto. Y ese fruto que vamos a llevar es porque Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Pero la rama que no lleva fruto, dice que el Padre la va a cortar. Ya la va a cortar la rama que no lleve fruto, para que no esté inutilizando nada más el espacio ahí en el árbol, en el tronco. Entonces, así como la rama que no lleva fruto, el Padre la va a cortar, así también acá el Señor Jesús con esta higuera, ¿verdad? También con esta higuera fue lo mismo que hizo el Señor Jesús. Fue lo mismo que hizo, que la secó. ¿Qué le dijo? Nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice que esa higuera quedó seca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quedó seca? Porque no llevaba fruto. Y eso nos da a entender a nosotros también que el verdadero cristiano lleva fruto y va a seguir llevando mucho fruto. Pero el que no es cristiano, el que no tiene a Cristo, ese no puede llevar fruto por sí mismo. No puede. Es lo que dijo Jesús en la parábola, allá Juan 15 del 1 en adelante, donde dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Toda rama que en mí no lleva fruto va a ser cortada. Así como esta higuera que no era tiempo de llevar fruto y no llevaba fruto, la secó. Seguimos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? O sea, de que les volteó las casas, las mesas y las palomas y todo. Dice, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, Jesús les preguntó a ellos que Juan el Bautista, el bautismo de él, ¿de dónde era? Dice, ¿del cielo o de los hombres? Entonces ellos tuvieron temor, porque si decían del cielo, pues si decían que de los hombres, ellos tenían a Juan por profeta. Y si decían que del cielo, entonces decían, nos va a decir por qué no le creyeron, por qué no le creen. Entonces siempre el Señor los incomodaba, aquellos religiosos. Así como a través de estos estudios, yo sé que mucha gente religiosa se incomoda, pero bueno, es cosa tuya si te enojas, si te incomodas.
yo creo que si te incomoda porque escuchas la palabra y va en contra de tu enseñanza, yo creo que deberías de darle gracias a Dios que todavía tiene, porque tú estás ahí enfrente porque Dios puso en tu corazón el que estés ahí. La Biblia dice que ni una hoja cae del árbol si no es por la voluntad de Dios. Y si te puso ahí es para que escuches y te quedes libre de la religiosidad. Por eso dijo el Señor que fuimos a libertad, fuimos llamados, y que no nos hagamos esclavos de los hombres. Entonces ya vimos aquí cuál es el asunto. Seguimos, verso 28. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Qué duro les habló aquí el Señor Jesús. Les puso esa parábola de aquellos 2. Un hombre tenía 2 hijos, y que fue a uno y le dijo que fuera a trabajar a su viña, y le dijo que no iba, pero arrepentido fue. Y luego fue a otro y al otro le dijo que fuera, y le dijo: sí, sí voy, y no fue. Y por eso pregunta aquí, ¿de cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Y le dijeron: pues pues el que fue. Y ahí fue cuando les dijo a ellos, ¿verdad? Les dijo bien claro. Les dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Los publicanos y las rameras. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. A ellos se les conocía como los publicanos. Y las rameras, pues las prostitutas. Y dice: de cierto les digo. ¿Les dijo a quién? A los fariseos, a los que se creían muy puritanos, así como hoy en día muchas religiones se creen únicas, pero están haciendo la voluntad de Dios. Eso lo sabemos cuando analizamos la palabra y nos comparamos con la palabra, no que con otras religiones. Entonces aquí les dijo, que cuál de los 2 era el que había. Dijeron: pues el que fue, ese hizo la voluntad de Dios. Entonces les dijo que los publicanos y las rameras, esos sí creyeron. Dice: a ustedes vino Juan y no le creyeron. Dice: pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, viendo que los publicanos y las rameras le creyeron, ustedes, dice, no se arrepintieron después para creerle. No se arrepintieron después para creerle. Y eso tiene que ver con hoy en día lo mismo. Miren, allá en Mateo 7, capítulo 7, verso 21, dijo el Señor esto: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes le estaba diciendo esto Jesús? ¿A quiénes les va a decir eso? Porque esto está profetizado. A todas las religiones, que aunque hagan milagros, echen fuera demonios, aunque anden predicando, pero si no hacen la voluntad de Dios tal y como está escrito en la palabra. Por eso Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde va a dejar de cumplirse. Eso dijo Jesús de su palabra, no de la ley. Porque la ley ya, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros cumplimos la ley
cuando estamos en Cristo, porque Cristo cumplió la ley por nosotros y ahora nosotros cumplimos la ley de Cristo, que la resumió en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso lo hacemos cuando tenemos el amor ágape, que es la esencia de Dios el Padre, que está en el Hijo. Por eso es el Hijo unigénito, el único con los genes. Esos genes, cuando recibimos al Espíritu de Cristo, esos genes nos llegan a nosotros y por eso venimos a ser hijos de Dios, porque recibimos esos genes, que ese es el amor ágape, y esos genes es poder. Hasta entonces podemos amar a Dios y amar al prójimo. Hasta entonces cumplimos la ley de Cristo. Entonces aquí lo está diciendo a todas las religiones: aunque echen fuera demonios, aunque hagan milagros, aunque anden predicando, Jesús les va a decir: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque el que hace la voluntad de Dios no es el que anda predicando, no es el que anda allá hablando, sino el que verdaderamente vive conforme a la palabra de Dios, el que obedece lo que Cristo manda que se haga. Y eso es lo que vemos acá en esta parábola que nos enseñó, donde dice que el padre de familia mandó a su hijo a trabajar en su viña y le dijo que no iba a ir, pero luego se arrepintió y fue. Entonces eso es lo que Dios quiere, que si nosotros reconocemos que estamos mal, que nos arrepintamos para que podamos entrar al reino de Dios. La gente religiosa, aquella que se le predica y sabe que está mal, en lugar de arrepentirse, se pone en contra, se ofende e empieza a insultar. Acá esta parábola nos enseña bien claro. El otro hijo le dijo que no iba a ir. El otro le dijo, cuando el padre le dijo: ve a mi viña a trabajar, y le dijo: no voy. Eso es lo que hacen las religiones. Dios les dice que hagan algo y ellos dicen que no van, pero se arrepienten y sí van. Y los que vienen acá, que sí van y creen que están haciendo todo, echan fuera demonios y todo eso, pero no hacen las palabras tal y como la palabra está escrita, esos no están haciendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que acepten al Espíritu de Cristo. Porque cuando eso sucede es cuando venimos a ser las nuevas criaturas. Es cuando viene el cambio de mente, la metanoia, que es el cambio de mente. Eso solamente lo hace Cristo. Bueno, entonces es lo que estamos viendo aquí. Dice, les dijo otra parábola. Oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomándolos a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él.
y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno, aquí esta parábola nos enseña muchas cosas, muchas. Primeramente, aquí Jesús les dice que un hombre, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue. ¿A qué creen que se está refiriendo esto? Yo me quedé sorprendido cuando Dios me mostró lo que significa verdaderamente esto. Dice, ese hombre, padre de familia, se refiere a Dios. Dios es, a él se está refiriendo. Dice, el cual plantó una viña. ¿Han oído ustedes el dicho que dice, de todo hay en la viña del Señor? Bien que saben, hipócritas, pero no se arrepienten. Entonces, ese padre de familia dice que plantó una viña, la cercó de vallado. Oiga, plantó una viña, o sea, es la iglesia. La cercó de vallado. La cercó de vallado. ¿Qué es un vallado? Es una protección que tiene alrededor para que no se meta cualquiera, para proteger. Ese es el vallado. Bueno, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nos convertimos a Cristo, ese es el vallado. El ángel que acampar es vivir, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nos convertimos a Cristo hay un ángel guiándonos, siempre cuidándonos. Y ese es el vallado para defendernos. Entonces aquí dice que plantó su viña, o sea, la iglesia. Y nosotros somos la uva, somos la vid. Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar. Un lagar era el lugar donde se procesaba el vino, donde pisoteaban las uvas para hacer el vino. Ese era el lagar. Entonces, nosotros tenemos como cristianos que formamos esa viña. Dice que esa viña fue arrendada, ¿verdad? La cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Se está refiriendo a Jesús. Jesús vino, empezó la iglesia, la rodeó de vallado, puso una torre, dice que no se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, debajo de la almohada, sino se pone en lo alto para que alumbre. Eso está refiriéndose a esa torre, que edificó esa torre en la misma viña, o sea, para que estuviera en lo alto y de lejos se viera esa luz que es Jesús. Entonces dice que cavó en ella ese lagar, edificó la torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Oigan, la arrendó. Vamos a ver aquí a qué se está refiriendo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, cuando se acercó el tiempo de que tenían que pagar, no dinero, sino con fruto, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiese sus frutos. O sea, mandó a sus siervos. Sus siervos son como nosotros, como los pastores.
los evangelistas, los maestros, que Dios nos llamó a su servicio. Dice que los mandó a sus siervos, dice, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Y esos labradores se refiere a la iglesia, a los que están trabajando, los que están formando la iglesia. Son los cristianos y los que se están convirtiendo. Pero miren, ahorita lo van a entender. Dice, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea, para que recibiesen los diezmos. A eso se refiere. Y dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Qué fue lo que hicieron los siervos? Que a unos mataron, a otros apedrearon, a otros golpearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros. O sea, se está refiriendo aquí cuando Jesús mandó primero, después de que Él se fue al cielo y les dio la gran comisión. ¿Cuántos y cuántos cristianos murieron? Miren, por ejemplo, Pablo fue decapitado en Roma cuando estaba el emperador Nerón. Vemos cómo los demás apóstoles cómo sufrieron, y muchos cristianos cómo sufrieron. De hecho, si quieren saber, les recomiendo, hay un libro, son 2 tomos, Justo Anderson, se llama Historia del Cristianismo. Historia del Cristianismo. Es un libro donde puedes encontrar todo lo que habla de la historia. No lo encuentro aquí, no lo puedo encontrar rápido, pero te prometo que el próximo estudio te lo muestro, para que veas y lo compres, a ver si todavía lo editan. Ahí vas a aprender toda la historia del cristianismo, cómo ha crecido la iglesia del Señor. No la iglesia católica, no. Al contrario, la iglesia católica hizo matazón de gente cristiana. Entonces, dice aquí, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. O sea, en este tiempo, pues ya hay más humanidad. El mismo Jesús dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces aquellos pocos los mataron, los apedrearon, los golpearon. Y el Señor mandó más en estos tiempos y todavía se sigue haciendo lo mismo. Todavía, no en todos los lugares, pero sí, hay unos lugares donde no puedes predicar, te matan. O hay otros lugares donde andas predicando, pero te quieren matar también, no porque te prohíban predicar, sino porque cuando les hablas de la palabra de Dios y va en contra de su religión, te quieren matar. Y eso pasó conmigo en varios lugares, ha pasado. Un lugar nunca se me olvida, ahí en Guanajuato. Yo me iba a ir hasta el otro día, el lunes, y Dios puso en mi corazón que me fuera el domingo, en la mañana. Y el mismo domingo en la noche llegó un fulano con una retrocarga, una escopeta, no sé qué, buscando a aquel hijo de tal por cual que estaba cambiando de religión a su familia y a su pueblo. Y Dios fue el que puso en mi corazón que me fuera. Después me di cuenta el por qué. Por eso, qué importante es estar seguros de que estamos atentos escuchando lo que Dios quiere que hagamos, no lo que tu religión te enseña. Por eso necesitamos la palabra. Bueno, seguimos. Y dice que envió más, dice, y le hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesús? Lo mataron, lo crucificaron, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, es una parábola, recuerden. Es un ejemplo para que la gente pueda entenderlo, el mensaje. Dice,
Y les preguntó Jesús a los fariseos que estaban ahí: cuando venga pues el Señor, les preguntó a todos los que están, discípulos y fariseos, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará a aquellos labradores? O sea, los hacía reflexionar. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué va a hacer a aquellos labradores que mataron a su hijo? Dice, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos aquellos que fueron arrendados, que estás siguiendo a un templo, que estás escuchando la palabra, pero que no estás dando tu diezmo ni tu ofrenda, estás asesinando a la gente, estás haciéndole piedra de tropiezo para que no les llegue la palabra de Dios, porque todo cuesta. Ahora tienes que ser sabio, porque cuando das tu diezmo, tu ofrenda, es como si estuvieras sembrando, y por eso debes de sembrar en buena tierra. Tienes que ver a quién le vas a dar tu diezmo y tu ofrenda, no a cualquier lobo rapaz, sino, dice la Escritura, que analices primero al pastor. Allá en Hebreos 13:7, ahí lo dice. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces primero analízalo y ya luego cumple tu responsabilidad con la renta de lo que se debe de la viña, del lagar y de la torre. Todo eso genera gastos. Entonces se refiere al templo y a la iglesia. La viña es el templo y la iglesia son los que están dando el fruto. Bueno, seguimos. Jesús les dijo, porque les dijo Jesús: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga Cristo, aquellos malvados que no aceptaron la palabra, mucho menos que le fueran a dar su diezmo, su ofrenda, dice que van a ser destruidos. Y no porque no dieron su diezmo, su ofrenda, no, sino porque no creyeron, porque no le creyeron dice, al hombre padre de familia que plantó su viña. No le creyeron. Entonces ellos dijeron que a los malvados los iba a destruir, y iba a venir y dice: y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Si tú eres un labrador, estás en la viña del Señor, sé responsable y da a su tiempo, paga el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Oiga, aquí lo está diciendo ya. O sea que aquella gente religiosa que se le habló la palabra y no se arrepintió, y empezaron a matar a los siervos, a acusarlos, a levantarles falsos para que no siguieran predicando, para que no recibieran el arrendamiento. Dice que el reino de Dios será quitado de ellos, y de hecho se les quitó a los judíos, y también se les quita a la gente del mundo. Por eso dijo el Señor que vayamos y prediquemos el evangelio, y que donde no nos reciban, en la casa o en la ciudad, que nos salgamos de esa casa o de esa ciudad. ¿Qué quiere decir? Que cuando no lo reciben, son aquellos malvados, son esos malvados que quieren destruir al heredero. Dice: será quitado de ellos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando nosotros de verdad nacemos del Espíritu, no damos diezmo, no damos ofrenda, lo damos todo, nos entregamos de lleno.
Cuando yo me convertí a Cristo, después que Dios me llamó al ministerio, terminé mis estudios, estudié teología y ya después me fui a predicar. En año y medio se me acabó todo lo que yo tenía de años de estar en California, acá en Estados Unidos. Y no me arrepiento, porque después de eso fue cuando Dios me mostró que yo servía a una religión. Yo quería edificar mi iglesia, no la iglesia de Cristo. Y por esa razón es que nosotros somos los que nos va a dejar, nos va a rentar para que produzcamos. El reino de Dios va a ser dado a nosotros para que produzcamos más fruto. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Cristo es la piedra, recordemos. Ahí en Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra despreciada por ustedes los constructores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra. Por eso dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la entiendes y analizas el sacrificio, valoras el sacrificio de Cristo, te quebranta, te hace llorar. Por eso dice aquí, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, no paraba de llorar, haciendo la oración y quebrantado, a penidas, entre pujidos, hacía la oración quebrantado. Y luego dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea, si caes en la piedra, vas a ser quebrantado. Pero si la piedra te cae, te va a desmenuzar. Entonces, más mejor que tú caigas sobre la piedra, que seas quebrantado y restaurado, y no que la piedra caiga sobre ti y te desmenuce. O sea, refiriéndose a Jesús. Qué importante es entender esto. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, le tenían miedo al Señor. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 16, perdón. Este es el estudio número 16 y deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y si tienen alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.